Dentro de un aeropuerto encontramos plantas de... Aquí pueden encontrar esta pantalla con información y también para comprar el bus que los lleva al centro. Alguien va a decir, ¿serán que marihuana están cultivando ahí? Pero ningún aeropuerto he visto esto, ninguno. Amor, no sé cómo está en tu país, pero en mi país este tema está muy desastre y es donde se hace una forma tradicional de hacer el check-in. Algo interesante es que en los aeropuertos, casi todos los aeropuertos de Noruega vas a tener este plástico. Si vienes justo de tiempo, puedes perder el vuelo. Por aquí sí que nos pararon, han mirado qué es lo que llevamos en mochila. ¿Cuánto vale una barrita de proteína? Chamas y chamos, estamos aquí otra vez con ustedes y hoy vamos a contar sobre el aeropuerto de Stavanger. Estamos en el aeropuerto de Stavanger y vamos a aprovechar para grabárselos, para ver cómo funciona por dentro, cuántos niveles tiene, qué tan grande es. Estamos en la parada de bus que para justo aquí al frente del aeropuerto de Stavanger. Para aquí mismo. Es para ir al centro o venir al aeropuerto. Son alrededor de 30-40 minutos que tarda el bus y el precio es 358 solo ida, ¿vale? 358 coronas, solo ida para 2 personas. Sí que es verdad que en internet puedes sacar el ticket más barato que dentro del bus, así que tener en cuenta eso si estáis un día en Stavanger. Vamos a entrar al aeropuerto. ¿Sabes por dónde entra? A ver, es la entrada principal, porque acá tenemos arriba el aeropuerto se llama Stavanger Sola. Vamos a decir Sola, pero no se pronuncia así, porque la O en noruego se pronuncia como U. Sí, pero cuando es el palo, creo. No, la O se pronuncia como U y al parecer le dicen Sula. La entrada principal era la otra que hemos mencionado y esta es la parte de las llegadas. Ahora está muy tranquilito, muy tranquilo, nosotros somos los que estamos haciendo ruido. Y así encontramos sí, la primera planta. No sé si es que aquí alquilan los carros o los coches, pero están las marcas de todas estas empresas de alquiler. Bueno, Gender no lo sabe, pero eso es un cubito donde tú dejas tus llaves de coche de alquiler de estas marcas aquí mismo. Entonces tú has usado coche, has aparcado y lo dejas aquí. Porque en inglés cubo. Está el nombre correcto. Y tenemos un tablero inmenso acá con las llegadas en teoría. Correcto. A este aeropuerto se especifica ahí todo perfectamente. ¿Y esto qué es? Me parece un carrito de perro calientes o algo así. Mi país vende mucho perro caliente en carritos. Entonces, mi sensación es pequeño de momento. No es un aeropuerto muy grande. Y ahí es correcto. Ahí se recibe el equipaje y tienes la salida. Aquí son las oficinas de coches, rent coches, pero lo veo muy vacío y no lo entiendo si es porque... No, dice que la segunda planta está para que tú puedas rentar el coche. Parece que antes tenían esa oficina, pero se han mudado a la segunda planta porque se han dejado todo vacío. Ahí tenemos unas plantas, mira arriba, amor, qué curioso, que con mucha luz y son plantas. Curioso, pero no lo sé porque... No creo que las vendan, yo pienso que ahí las protejan o las cultivan de alguna forma. Alguien va a decir, ¿serán que marihuana están cultivando ahí? Pues no lo sé, pero la verdad que es raro. Vamos a mostrar un poquito cómo son servicios en el aeropuerto, pero siempre suelen ser limpios. No hay nadie y así es. Como vemos, todo sensor eléctrico, automático. Limpio, todo está muy limpio, siempre está limpio. Y bueno, Gender entró al servicio también. También encontramos un punto de información que veo que solo ponen en alemán. Ah, mira, ahí en español también. Vamos a echar un vistazo, que es lo que nos ofrecen, que es como un catálogo. Correcto. Restaurantes donde puedes comer. Vamos, que es una guía en español donde tú puedes sacar alguna información como turista. En inglés, en alemán y en español. Yo me voy a llevar en español porque quiero echar un vistazo. También miren, aquí pueden encontrar esta pantalla con información y también para comprar el bus
que los lleva al centro. Ustedes escanean el código y simplemente lo pagan y el bus llega afuera. Lo único que está en inglés y las personas que no manejen el idioma con el teléfono pueden ir traduciendo y se van a... Y aparte, aquí mismo puedes comprarte un tour de Pulpit Rock Tours, donde también nosotros estuvimos un día. Es espectacular y muy aconsejable. Está bien todo organizado porque aquí mismo puedes comprarte todo. Aquí puedes llevarte a taxi. ¿Quieres saber información de coches de alquiler? Creo que puedes pinchar y ver dónde cambias dinero y tal. ¿Qué es esto? Eso es curioso. Yo imaginación mía que es como que te limpia el coche y luego te entregan las llaves ahí. ¿Te sale algo así, Fly? Pero ningún aeropuerto he visto esto, ninguno. Eso es, tienen como códigos y así funcionan normalmente apartamentos, cosas así que tú... Dice, ahora puedes pedir un cuidado de coche cuando estés de viaje. Vamos a suponer que nosotros venimos al aeropuerto, vivimos en Stavanger, lo dejamos acá, lo dejamos con esta empresa, ellos lo lavan, ¿no? ¿Y cuando te vienes? Y cuando vienes ya de regreso un fin de semana, por ejemplo, vienes a estas casillas, coges tus llaves, ya está limpio. Como que... Está muy bien. Un buen servicio, me parece. ¿Cuánto costará? No sabemos, pero ahí está el servicio. Y como vemos, ahí es exit por donde hemos entrado. Y si nos vamos más adelante, encontramos una cafetería. Sí, para dejarlo claro, estábamos en la zona de llegadas, como pudieron ver. Y ahora vamos a caminar hacia la otra zona a ver qué podemos encontrar. Y en mitad de ese camino está esta tienda para comprar agua, todo lo que podrías necesitar antes de viajar. Una sala de estar. Sí, con carga. Y mira, amor, aquí que son para imprimir tus tickets. Puedes imprimir tu boarding pass, llegas acá con el código de reserva y lo puedes tener en papel. Me gustaría también enseñar una cosa, amor, no sé cómo está en tu país, pero en mi país este tema está muy desastre. Os quiero enseñar que en cada aeropuerto siempre vais a encontrar algo así, como los carritos para inválidos. Mira, como ves es mucho y tú puedes coger. Vamos a contar un poquito la experiencia. Una vez, por ejemplo, la mamá de Anastasia se cayó. Se ha roto la pierna. Tuvo que venir al aeropuerto, tomar un vuelo y el trato fue excelente. Le consiguieron una silla de rueda. Le llevaron. Tuvieron prioridad en todo momento, entonces las personas... Ella es la primera que entró al avión y primera que salió. Correcto, prioridad en todo momento. Te llevaron en bus, o sea, es todo, mucha atención. A los inválidos hacen en Europa en sí mucha atención que, por ejemplo, en mi país no hay. En mi país, a ver, si mal no recuerdo, no tengo esa experiencia. Podría opinar así con seguridad porque no he vivido nunca ese momento, ¿sabes? Aquí estamos en la zona de check-in y aquí es donde se hace una forma tradicional de hacer el check-in, con maleta o incluso sin maleta. Tenemos ahí los servicios también igual. Como vemos ahí también hay una persona que al parecer te ayuda con información. Aquí está el cartel de salidas. Está toda la zona ahí también de servicios, baños están allí. Nosotros, como no tenemos equipaje para facturar, simplemente vamos a ir con nuestras mochilas y vamos a irnos directamente a la segunda planta para ver qué hay allí. Siempre hay escaleras y también nunca falla un ascensor. Porque como hemos hablado, el tema de inválidos que está siempre accesible para todo el mundo. El primer cartel que vemos a subir a la segunda planta es de Car Rental, como hemos dicho. Entonces en esta planta dirección hay alquiler de coche. Mira, aquí encontramos una estatua. Tenemos una mini salas de espera que es muy graciosa también. Pequeñita pero coqueta, como que íntima. La siguiente planta, que es la tercera, es la policía. Y vamos a darnos un paseo por toda esta parte para ver a dónde nos lleva. ¿Y ahí qué hay? ¿Hotel? Tú sabes que a veces dentro de aeropuertos hay hoteles y fácil puede ser hotel, pero creo que ese aeropuerto está en obra, no sé si te das cuenta, como que... Ciertos sectores están... Sí, como que están reparándose. Y en teoría renta de car está en esta parte, entonces ¿dónde está? Pero este aeropuerto en sí me hace recordar el de Trondheim, no sé por qué, seguro porque son ciudades similares, ¿no? Porque quizás no es tan grande. No es tan grande y no es tan concurrido, porque ahora estamos ahí y
Muy poca gente. Bueno, aquí vemos que en Noruega vemos que reciclan mucho, entonces todas las basuras, como ves, está para reciclar. Y aquí está Rentcar. Ya están las oficinas para rentar los coches. Vamos a preguntar cuánto cuesta rentar un coche para un día en Stavanger. A ver, ¿qué información podemos obtener? Hello. Good morning. So, we would like to know how much is the price to rent a car for one day. When? From today until tomorrow. What time tomorrow? The same time. 9:30. Yeah. What type of car? If this is Yeah, electric, it will be perfect. Electric. For example. Okay, so the price for an electric SUV until tomorrow is 2,450. 2.4, okay. Crowns, right? Mm. Okay. Everything include, or is like we need to leave a deposit? It's a deposit on £300, Okay. and then if you want any extra insurance, that's extra. Para rentar el coche eléctrico en sí te lo entregan con una carga mínima, tú tienes que cargarlo. La carga eléctrica te entregan 70% y tú tienes que devolver el coche con misma carga, 70%, para que no te cobren nada de extra. Me dijo que hay que dar un depósito de 300 libras, quizás la empresa es británica. Tienes que en tarjeta de crédito tener esta cantidad de dinero disponible y libre, y aparte pagar por el día casi 2.400 coronas Noruega. Eso es la primera empresa que vimos, quizás hay otras ofertas, pero normalmente la gente lo que lo hace es por a internet. través por internet. A veces hay planes que no planifiques y quizás estás en el aeropuerto y te planteas hacerlo. Y no comenté importante, que si queréis añadir un seguro que te protege todo 100%, si tienes un accidente o tal, tú tienes que pagar un extra. Y estamos justo donde hemos hablado de las plantas que parecían marihuana, pero no son. Mira, no sé por qué aquí encontramos esto. Dentro de un aeropuerto encontramos plantas de tomate. Y mira, aquí también promociona, madre mía, me parece súper fuerte, súper fuerte. Estos son ¿cómo se llama, amor? Ovejas. Creo. Esas son ovejas, abejas. Creo. Abejas, y como sabéis, abejas hacen un buen miel. Entonces parece ser que ese aeropuerto también está patrocinando promoviendo las miel de abejas, miel de abejas. Y tenemos aquí honey. Parece ser que han salido 2019, 2016, era bote así, 2014, correcto. Eso es lo que están vendiendo hoy en día. Y me parece muy, 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 muy curioso. Entonces ese aeropuerto es muy orgánico. Parece ser que está como que colaborado con las cosas eco, con cosas así naturales. Entonces es muy curioso. Aquí encontramos también como un dibujo graffiti, que algún significado también tendrá. Ahora lo que vamos a hacer es pasar el control para entrar dentro ya del duty free y el aeropuerto en sí. Algo interesante es que en los aeropuertos, casi todos los aeropuertos de Noruega, vas a tener este plástico para meter el líquido, ¿no? Correcto, de 100 mililitros, acordar que son pequeños. Correcto. En este plástico porque ellos quieren ver que esté transparente, pero nosotros tenemos nuestro ya plástico preparado. Pero a nosotros, por ejemplo, nos pasó en una ciudad, no sé si fue en Inglaterra, no teníamos esta bolsita y esta bolsita la vendían como por 2 libras. Y en ese momento nuestro vuelo iba a salir y estábamos tan nerviosos. Y yo súper corto de tiempo. Y yo, por ejemplo, dejé todo. Pero no solo esto, es que Enrique, aparte, lo dejó. Sus perfumes, sus cosas, porque claro, teníamos prisa y él dejó tal cual, lo dejó. Y claro, y todo el viaje estaba sin perfume, sin sus cosas necesarias, pero bueno, eso puede pasar, pero ya no nos va a pasar más, ¿verdad, amor? Esperemos que no nos pase más. Muy bien.
Bueno, al final por aquí sí que nos pararon y como que han mirado que lo que llevamos en mochilas, en nuestras cosas personales, tenían que abrir todos nuestros bolsillos y tal, pero todo eso es porque parece ser que alguno líquido tal estaba fuera o por los depósitos electrónicos. Entonces hemos tenido que sacar todo, mirado y tal, con respeto. Para Allende, que es el último, recoge sus cosas y ya vamos para otro lado. Claro, una cosa que siempre estamos hablando, que hablo con Anastasia, es que venir al aeropuerto, aunque ya tú sepas cómo es la rutina, siempre tienes que venir con tiempo, porque nunca sabes, por cualquier tontería que quizás cambiaste en ese momento, te puedes retrasar unos minutos y vienes justo de tiempo, puedes perder el vuelo. Entonces, como vemos, aquí encontramos los carritos para los niños. Entonces es curioso, después de pasar el control puedes tomarte un carrito si tienes un niño, no llevar en las manos. Eso está muy cómodo, gratuito y está muy bien pensado. Y también luego vemos que en este aeropuerto hay mucho graffiti. Entonces mira, todo el pared ese está de graffiti, muy bonito y muy interesante. Y entramos en una zona duty free. Mira, cartel bien grande para que no te pierdas y verifiques dónde está tu vuelo. Sí, entramos en una zona duty free donde la gente se espera, pero aparte pueden comprar cosas, los perfumes y tal. Aquí es muy bien comprar porque va a ser más barato que en las tiendas a veces. Aquí podemos comer. Qué bonito este restaurante. Luego aquí encontramos las tiendas de ropa. Nosotros tenemos el 21, que tenemos que ir para allá. Esta es la parte hasta las puertas de salida número 20 y hacia abajo seguirá hasta la 24. Esta planta parece más vacía aún. Pero no sé si es mejor quedarnos arriba. Ahora vamos a ver, investigar qué hay por aquí. Pero está mucho más tranquilo aún. Mira, como vemos ahí al frente justo está el hotel. Es una marca también llena de hoteles Scandic. Entonces significa que si tú llegas a Stavanger, aeropuerto este, y necesitas pasar o dormir, pues tienes aquí al frente un hotel. Tenemos puffs con las cargas y para sentar, aquí para colgar tu ropa. Me parece muy curioso y muy bonito. Vacas. Digo, este aeropuerto tiene muchas cosas ecológicas. Ecológicas y he visto que la hacen con un diseño particular, como que está muy bien pensado. Mira el tomate, lo que están enseñando. Aquí va a haber nuestro vuelo. Y nosotros... Número 21. Sí. Aquí vamos a tener que venir un poco más tarde. Aquí el señor está descansando. En silencio y nosotros le estamos haciendo ruido. Pero bueno, él está con su música, pero lo que me gusta de estas butacas son muy cómodas. Estamos en el nivel más bajo del aeropuerto porque aquí ya podemos ver, por ejemplo, que está la pista para salir los aviones. Las puertas llegan de embarque llegan hasta el final allá. El internet funciona muy bien, internet rápido. Este aeropuerto está por detrás del aeropuerto de Oslo, de Bergen. Luego viene este de Stavanger. Y lo curioso que tiene este aeropuerto es que desde acá, ¿no? Ahora mismo, mira. Esto no me lo esperaba, pero... Yo tampoco esperaba que puedes rellenarte una agua con un vaso de plástico. A mí no me gusta. Pero hot es caliente. Fría, no está frío, ¿No? Entonces, lo que les contaba era que de este aeropuerto es el tercero de toda Noruega, por detrás de Oslo y Bergen. Y lo curioso es que desde acá salen aviones para ir a las zonas petrolíferas de Stavanger, porque Stavanger se conoce por ser una ciudad petrolera. Entonces, desde acá salen esos aviones para esas partes petrolíferas. Y también, por ejemplo, este aeropuerto reúne las rutas más populares desde Stavanger hasta Oslo. Alrededor salen 30 vuelos diarios hasta
Oslo. Tiene sentido porque Oslo es la capital, mucha gente irá allí para hacer conexiones con otros vuelos a otras partes del mundo. Estamos para comprar souvenir y hay como cartas, entonces hemos encontrado que aquí es Stavanger, en teoría, ¿no? En teoría, hemos sí. estado aquí. En esa Stavanger, ¿verdad? Esto demuestra que hay 3 puntos importantes que visitar, de los cuales son 3 puntos mágicos que los turistas quieren venir a conocer cuando vienen a Noruega. Uno, ya lo conocéis, que es el Preikestolen. La otra es esta famosa piedra que se llama Gerad. Y este está un poco más retirado de Stavanger. Porque es el Trostulgan. Aquí, como podemos ver en el mapa, Sí, detrás se ve. tenemos que estas dos están en Stavanger y esta está un poco más retirada de Stavanger. Entonces, es decir que Stavanger es un punto importantísimo para el turista porque desde acá te puedes mover a estos sitios que son un icono en Noruega. Estamos curioseando y en Noruega se van a encontrar siempre en las cafeterías, en las tiendas, donde vayan esto. Me hace recordar a los orejones en Venezuela. Son tan nutritivos, pero cuando toca pecar, esto es una buena razón para hacerlo. Fue con... Una hamburguesita, Sí, como mini hamburguesa cuesta 59 coronas. más o menos es el precio de un café. Y un croissant con café. Croissant con café, 4.90. La verdad que son los típicos precios del aeropuerto y los típicos precios que encontramos en Noruega. Mira, también hay panecillos. Sí, pero está caro, ¿eh? Casi 92 coronas. 10 euros, o sea, 10 euros este pan, jamón y queso. Que esto quizás vale en la tienda mucho menos. Es caro, ¿eh? ¿Cuánto vale una barrita de proteína? Mira, por ejemplo, yo la barrita de proteína la suelo comprar por la mitad de precio. Y aquí está a 62 coronas. Normalmente debería estar a 35, más o menos, que es el precio normal. ¿Qué más encontramos por acá? Accesorios para viaje. Vamos ahora a sentarnos un poco en la sala donde tenemos que esperar, porque en teoría el aeropuerto es todo lo que le hemos mostrado. Vamos a zumbarnos en estas Maravillosas tumbonas que parecen cama de masaje. Mira, la planta abajo que le hemos mostrado anteriormente. Está la gente esperando su maleta, la gente que llega. Y es eso. Se me está cayendo la chaqueta que tengo puesta acá, pero Nastasia se compró su cafecito. No falte nunca el café, parece. Ella es tin del café. Nunca falta su café. La verdad que no. Bueno, sí, así es. Estamos muy relajados en estas butacas que parecen unas camas. Miren todas estas cositas, detallitos acá que hay. Estamos como que en el cielo, mirando el cielo. Claro, esta parte está sola, tranquila y se da para descansar. Que también es importante en un viaje. La gente solo piensa que es pum, 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 pum. No, hay que viajar con calma, tranquilamente, descansar y disfrutar, porque esos son los recuerdos que se van a llevar siempre. Todavía no nos queda mucho para irnos. Estamos viendo que el avión que traía pasajeros, se supone de algún sitio de este avión, ya han bajado todos y en teoría es aquí donde nos vamos a ir. Se va a hacer el avión y esperemos que se active acá la entrada en unos minutos para poder abordarlo y así dejar el aeropuerto de Stavanger. No sé si ven de fondo ahí como una torre, también muy curiosa esa torre que está ahí, parece que es de vigilancia, pero tiene un color dorado, entonces desde acá se ve. No es solo dorado, amor. Tienen graffiti también. Entonces lo que yo he visto, hay un cartel que pone como que este aeropuerto tiene graffiti. Entonces he enseñado 2 ya en este video y esa es la tercera que también es. ¿Qué has visto? Sí, y Vale. hay más partes donde hay graffiti. Sí. Ya vamos a salir del aeropuerto. Primero grupo A, grupo B, nuestro etiquete es grupo Z. Como en Titanic, los de abajo. Sí. Nos escanean. Thank you. Y ya estamos dejando el aeropuerto de Stavanger. Y nada. Vamos a entrar en esta avioneta. Porque sinceramente es muy pequeñita. Sí, esperamos que les haya gustado este episodio. Este aeropuerto en Stavanger. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Así que chao, chao. Pa' acá.